Recordamos que, por orden del canciller Dennis Rodman, la escucha de este audio es obligatoria y cambiar la emisora se castiga con la pena máxima, una eternidad contemplando las charlas de Sonsol y Moar. Se desató un desastre nuclear. En mi hogar todo huele a uranio. Por millones van llorando ucranianos. Chernobyl en mi cuarto. 1, 2, 3, va. Los misiles esperan por explotar. Los soldados perdieron las manos. Ahora los niños tienen 3 brazos. Los ancianos lloran al verte entrar. 1, 2, 3, va. Yo espero que contestes en batallas de lunes a domingo, un festival de tripas sangrantes, colgantes, como ser. Estamos escuchando a los chicos de Carmen Sandiego con Chernobyl. No conocía el video, conocía el tema, no conocía el video, que lo vi el otro día. Yo no sé si el video lo hicieron ellos, creo que es un video ¿sí? que hizo alguien. Ah, está, pues está simpático, está simpático. Está lindo. Y estamos justamente hablando de cosas que se terminan. Un poco la excusa es que empieza el programa y que hay cosas que parece que se terminan. Otro poco la excusa es un libro que sacó Entre es un colectivo en el cual Gabriel es un ferviente participante. Ujú. Y bueno, salió el libro de Entre el año pasado, que es justamente se llama Entre, que es una revista, libro, cosa. Sí, un libro que se hizo con un llamado Claro. artículos, que además también vos pasaste de uno Bueno, sí, eso también. coautoreado. Y bueno, ya que estamos, pasó el chivo. Es un libro que está en Claro. Le Tremont, que está ahí en librería en Boulevard España. Salió por Estuario. Y que, bueno, nosotros estábamos con la consigna esta de que hay una especie de clima de época, de caída del progresismo, que en diferentes lugares de América Latina ha sido con más o menos violencia. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué está empezando y qué está terminando? ¿Qué quiere decir que esto termina? ¿Qué es precisamente lo que termina? Abrimos un llamado. Y bueno, las respuestas son el libro, y hay uno de los artículos que es el que escribimos colectivamente, los participantes del colectivo Entre. Que uno no termina de saber qué es lo que se termina, pero evidentemente parece que se terminan muchas cosas Ujú. y empiezan muchas otras. Y bueno, y un poco la idea es ese algo termina, no solo está en el planteo de lo que se llama el fin de los ciclos progresistas, pero también está en cierta discursividad, ¿no? De que se terminan cosas, ¿no? Cada tanto surgen, ¿no?, los discursos apocalípticos. Ujú. En general, así como particularidad, perdón, no en general, como tipo específico de discursos acerca del devenir. Y muchas veces lo que se da es que todo cambio político también a veces es interpretado como un final. Ujú. No siempre lo es. A veces sí, ¿no? Digo, yo creo que, por ejemplo, el consenso Thatcher-Reagan en los 80 fue un final de algo, sin duda. Ujú. Ponele, digo, tal vez la caída del laborismo británico en los 2000 no fue algo que terminara, a pesar de que hubo un cambio. Sin embargo, un poco parece ser, bueno, un poco también lo que comentábamos en el corte respecto a este general brasileño que está amenazando con golpes de Estado. Parece ser que hay un cambio importante y que hay algo, sí, que podría terminar de alguna manera. Y en ese sentido hay que ver también, está el caso de Trump. Hay que ver si es una cuestión, una irrupción, o si es un cambio definitivo, si es una discontinuidad, o si es simplemente algo que viene y se mete.
Está el caso, bueno, en Francia, la amenaza del Front Nacional. Está en Hungría, en República Checa, en Austria y en Polonia. La derecha racista, nativista, ultra religiosa. Y está también, bueno, el UKIP, que perdió mucha fuerza en las últimas elecciones, pero que tuvo cierta imagen. En Italia, la fuerza también de no solo de la Liga Norte, sino en general de movimientos de derecha. Se puede observar eso, sin duda. Se puede observar, bueno, el otro día en Costa Rica, digo, al final perdió, pero había un candidato evangélico de ultraderecha puesto ahí. Parece como que sí, obviamente. No sabemos. Yo no sé si es efectivamente el fin de algo, si es una irrupción momentánea que puede cambiar. En el caso latinoamericano parece ser como, al menos el fin de una forma de hacer política para los gobiernos progresistas. Yo no creo que sigan con una lógica conciliadora de aquí en adelante, básicamente porque la violencia también es muy grande. Entonces, para ser conciliadores tienen que existir. Claro, bueno, sí, obviamente. Y entonces, es un poco la idea es ver eso. Y bueno, no sé, Gabriel, ¿vos qué opinás acerca de si es efectivamente el cambio es a nivel global, es un cambio local? Son muchos cambios pequeños a niveles locales. No sé, puede ser cualquier cosa. Bueno, es que yo creo que es muchas cosas, ¿no? Siempre, no es que se termina el mundo, es que es cierta, siempre en la historia hay continuidades y discontinuidades, y uno, según qué criterios analíticos elija, que encuentra como algo que termina. Yo creo que, para responder de una manera restrictiva, diría que lo que creo que tiene una muerte definitiva y no va a volver es una forma de centroizquierda tecnocrática surgida entre finales de los 80 y principios de los 90, digamos entre Mitterrand, Felipe González, en América Latina la CEPAL de los 80, con gente como Enrique Iglesias, Fernando Enrique Cardoso, la Concertación chilena, pero que después es una ideología que se pasa un poco más hacia la izquierda, con el Frente Amplio de Uruguay, el PT de Brasil, lo que ahora se llamaba la nueva mayoría chilena, y que de diferentes maneras era cuando termina la Guerra Fría, la socialdemocracia, incluso lo que queda del comunismo y cierto liberalismo progresista, llegan a la conclusión de que la democracia liberal es el valor supremo de la política, que un desarrollo centrado en las inversiones y en las exportaciones es la estrategia a seguir, que el estado de bienestar es demasiado caro y que lo que hay que hacer son políticas que hagan que la gente trabaje y no que dependa del bienestar, y que básicamente lo que eso quiere decir es asumir una serie de puntos del consenso neoliberal para en ese marco que la izquierda haga ciertas políticas de bienestar, ciertas intervenciones estatales, ciertas regulaciones, algunas nacionalizaciones, pero ya en ese marco. Yo creo que lo que pasa después de la crisis de 2008 es que aparecen dos desafíos, o por lo menos dos desafíos muy fuertes a esa corriente. Una es la ultraderecha, que en especial en Europa y en Estados Unidos tiene una explicación estrictamente clasista, de que cuando la socialdemocracia o el liberalismo progresista, lo que sea, abandona, y no necesariamente porque son malos, abandona porque cambia la propia economía, la sociedad de conocimiento, todas estas cosas, a su base obrera, esa base obrera busca en el mercado electoral algo nuevo y aparecen estos populistas de ultraderecha, a veces nacionalistas, a veces racistas, a veces religiosos, con diferentes ingredientes según el país, que ofrecen de alguna manera una vuelta a los 50, donde el marido y la mujer eran el marido y la mujer, donde el trabajo era el trabajo, el Estado era el Estado, la nación era la nación, y no estaba lleno de gente rara. Otra es el propio neoliberalismo, que siempre estuvo toda la vida, pero que se ha refinado, se ha potenciado ideológicamente. En cada vez más disciplinas del conocimiento hay una corriente empresarial neoliberal fuerte. Eso termina impactando en el Estado, no solo a nivel del mando, sino a nivel de la burocracia. Y cada vez hay una cosa de márgenes materiales administrativos de gobierno que hacen que sea difícil apartarse del neoliberalismo.
Y después están en diferentes lugares, de diferentes maneras aparecen nuevas izquierdas que de alguna manera le comen el electorado, pero no solo el electorado, sino que proponen proyectos políticos en alguna medida superadores de la socialdemocracia. Creo que... Y esas socialdemocracias neoliberalizadas eran muy importantes. Eran de alguna manera la base de legitimidad de los sistemas políticos, porque eran los partidos que le decían a la gente pobre, trabajadora, que confiara en el sistema porque las cosas mejoraban. Y cuando se desfonda eso, hay algo que deja de funcionar en la democracia liberal, en la representatividad de la democracia liberal. Y yo creo que no es menor que cuando uno ve, y de vuelta, siendo verdadero o no, porque después los devenires que tengan a partir de ahora las cosas hay que ver, pero cuando uno ve el tono de la discusión política en las campañas electorales en Francia, en Estados Unidos, ni que hablar ahora en Brasil, son campañas electorales donde el Estado de Derecho, las libertades civiles, están en cuestión. Sí, claro. Se discuten Cosas básicas. como temas políticos. Cosas Cosa que básicas, claro. en el mundo fukuyamista de los 90 no se discutían. Eran la base del consenso. Sí, claro. Y bueno, y eso de alguna manera yo creo que es un cambio muy grande. Que después, quizás el liberalismo, y no hablo del neoliberalismo, sino el liberalismo como construcción de Estado con garantías civiles, etc., logre derrotar a estas ultraderechas. Quizás la izquierda encuentre una manera de replantear la representatividad de las clases populares de alguna manera, pero bueno, creo que por lo menos en Occidente, porque después, aunque también en el resto del mundo esto está pasando, porque si uno ve a Modi en la India, a Duterte en Filipinas, a Erdogan en Turquía, a Putin en Rusia, varios lugares de África. Pero en muchos de esos lados son fenómenos que no son tan nuevos. No, Por pero que tienen ciertos parentescos, porque No, si uno claro. ve el colapso del Congreso Nacional de la India, es el colapso de una socialdemocracia estatista, desarrollista, secular, como el colapso de los panarabistas, como el Sí, colapso del secularismo turco. Sí, pero también hay que pensar, el secularismo turco fue más una irrupción momentánea que otra cosa, porque en realidad en la historia de Turquía, y no solo en sí. la historia, yo no soy un experto en Turquía, ni nada parecido, pero incluso en la historia cultural de Turquía y en la propia idea del turco de sí mismo como turco, en realidad ese modelo liberal actuaba a nivel gubernamental mayormente. Ponerle que en la India es discutible porque en la India hay otras cuestiones, ¿no? Pero No, y ahí depende mucho. Por supuesto que todos estos países son todos diferentes. No voy a. No, claro. O sea, si me voy a poner una discusión detallista sobre política filipina, seguramente no, voy a poder obviamente. sostenerla. Hay igual. Además, Turquía raramente en el siglo XX fue propiamente una democracia. Tuvo muchos golpes de Estado. Entonces, el apoyo popular es algo por súper eso. relativo. Pero lo que sí digo es que, de alguna manera, estos partidos o corrientes políticas modernizadoras, seculares, bienestaristas, estatistas, con un nacionalismo iluminista, de alguna manera, Sí, que en América Latina se expresaron como desarrollismo, neodesarrollismo, en Europa como tercera vía, Claro. y en algunos lugares del resto del mundo como grandes partidos nacionalistas, desarrollistas, seculares, se fue al garete. Y casi no queda ningún lugar donde esa opción política esté en ascenso. En todos los lugares donde existe está en retroceso. Sí, claro. Incluso en Francia, la socialdemocracia francesa colapsó y quedó en su lugar Macron, que es un tecnócrata neoliberal que ganó con los votos de izquierda, pero que sí es un tecnócrata. O sea, eso no fue un triunfo del centro sobre la derecha, fue un triunfo De del una derecha neoliberalismo sobre otra derecha. sobre el fascismo. Claro. Que bueno, quizás es bueno, pero... Sí, es, no, bueno, claro, no, obvio. Es como el triunfo de Merkel en Alemania, ¿no? Digo. Y para mí hay una segunda capa que es... esto, la caída de la centroizquierda pone en cuestión a todo un sistema político que estaba organizado conceptualmente en torno a una disputa entre centroderechas y centroizquierdas. Entonces, sin la centroizquierda se transforma en una disputa entre derecha y ultraderecha o con otros ejes, además los nacionalismos periféricos, todas esas cosas. Pero creo que hay una segunda cuestión que es más profunda, donde
donde creo que ahí es donde el tema de la continuidad y el cambio se pone un poco más borrosa, que tiene que ver con la naturaleza del capitalismo y con qué es lo que el capitalismo contemporáneo le pide al Estado. Y en qué medida eso permite la existencia de un régimen liberal como lo entendimos en el siglo XX. Y cómo eso... y hay un montón de cosas que están pasando en la propia institucionalidad del Estado. El Estado como buscador de inversiones, los agujeros en la soberanía que implican la zona franca, los tratados, los tribunales de arbitraje, el aumento de la capacidad de vigilancia y de represión, pero que cada vez son menos al servicio de una soberanía estatal y cada vez más mecanismos de control biopolíticos más o menos descentralizados, y que esas cosas en muchas medidas son continuidades de tendencias históricas del capitalismo, pero ahí está esta cosa dialéctica entre la cantidad y la calidad. El desarrollo de una tendencia hay un momento que no es más el desarrollo de una tendencia y se transforma en otra cosa. Y yo me pregunto, creo que realmente estamos en un momento en el cual hay que plantearse seriamente si la continuidad de el Estado liberal, con garantías, con democracia política, que organiza la política en una disputa entre partidos representativos, es algo que va a sobrevivir mucho tiempo más. Y creo que si vemos América Latina, está agujereado por todos lados eso. Claro, también uno puede decir, la ideología imperante entre los 80 y los 2000 nos hizo pensar que eso era mucho más estable de lo que en realidad era. Porque si uno mira la historia de América Latina, siempre fue una historia de pillaje de multinacionales, estados frágiles, golpes de estado, represión, fraude. ¿No? Por ejemplo, la historia de México. No está pasando algo nuevo en México. No, claro. Y en Brasil tampoco, de alguna manera. Pero sí es verdad que con la caída de la Guerra Fría, yo estudié ciencia política, por ejemplo, y en ciencia política, nada, la Guerra Fría terminó, la democracia triunfó, se acabó. Y bueno, y ahora no se acabó. Y eso... en alguna medida es una función de la ingenuidad del pensamiento ideológico noventoso, pero en otra medida yo creo que es genuinamente una transformación que va a requerir hacer otra teoría política, de alguna manera. Sí, en ese sentido... Me extendí un poco. No, pero está bien. En ese sentido, está bueno que nombres el caso de México, ¿no? Porque es un país políticamente convulsionado por en sí, ¿no? Uh-huh. Digamos, yo no creo en la ontología, pero si hay una ontología es que México es un país políticamente convulsionado. Uh-huh. Y el de ahora es un momento parecido. Lo mismo se podría decir de Colombia también, ¿no? En el que también es año de elecciones y es muy raro, ¿no? Porque los principales candidatos son un candidato que sería absolutamente único, que sería un candidato más o menos de izquierda en Colombia con chance de ganar, que es una locura. Y por otro lado, la vuelta del uribismo. Bueno, el caso de AMLO en México a mí me sorprende que claro, parece que finalmente podría llegar a ganar, pero además oponiéndose al partido en el que él estaba, que era el PRD, ¿no? Y la cuestión de los candidatos independientes, que en realidad era una tipa del PAN y un tipo del PRI. Y México en sí, ¿no? Digo, lo que fue el último proceso electoral en México, que también fue sumamente complejo, para decir poco. Y entonces, el caso ese también es interesante, pero a la vez... claro, a mí me parece que un poco es eso, de pensar que el modelo estadounidense y de Europa Occidental, de los últimos, no, perdón, entre el 55 y porque además el post-New Deal, ¿no? En Estados Unidos, y en Europa sí, ¿no? Porque estaba así, el liberalismo americano, pre-New Deal, post-New Deal, perdón, que no es lo mismo que el liberalismo pre-New Deal, y que no es lo mismo que la época de Roosevelt, es algo muy diferente, o sea, el del después de la guerra, por un lado, en particular, capaz que vos eso capaz que lo manejas más, capaz que a partir de Eisenhower sobre todo, ¿no? Digo, que es como hay un giro conservador fuerte en Estados Unidos, y en Europa también, más o menos ahí, con esa idea, ahí sí, con un bipartidismo un poquito más significativo que el estadounidense. Claro, lo que pasa es que el problema fue justamente pensar que eso era la política. Y sí. O sea, digo, estamos hablando de convertir 50 años en un modelo de toda la política del mundo. Bueno, pero eso también es algo que termina, porque de alguna manera por eso digo, es el corrimiento de un velo ideológico
es como el Mago de Oz, ¿no? Se corre la cortina y atrás estaba el mismo capitalismo de siempre. Y sí, creo que... Y yo creo que lo interesante de pensar casos como el brasilero, como el mexicano, es que te hace cambiar, como borronear un poco la mirada sobre qué es la política, porque en realidad lo más importante que pasa en México nunca son las elecciones. En México el Estado no tiene el control del territorio hace mucho tiempo, probablemente nunca lo tuvo del todo. Tenés comunidades indígenas, tenés cárteles, tenés multinacionales, tenés al propio Estado de Estados Unidos con un poder territorial impresionante, tenés las maquilas en la frontera, todos los flujos migratorios y de comercios que vienen de América del Sur y América Central, tenés los enclaves turísticos, o sea, es un país donde realmente el problema del territorio, el problema de la pertenencia, de la comunidad y de la violencia siempre estuvieron presentes en la política. En todos lados siempre estuvieron presentes en la política. Sí, claramente. Pero, de alguna manera, una hegemonía liberal, progresista, o sea, de la parte no reaccionaria del liberalismo, o de la menos reaccionaria del liberalismo, había... Porque no son solamente las socialdemocracias europeas y el liberalismo norteamericano, son las Naciones Unidas, son los desarrollismos poscoloniales y la aparición de estados nacionales en el tercer mundo, y de toda la técnica donde crece la ciencia social, crece la capacidad de gestión del Estado, países donde la nación no necesariamente era la categoría más importante, empieza a serlo. Pienso, por ejemplo, eso en África, en India, y en algunos países árabes, y cómo eso realmente está en cuestión, y está en cuestión de muchas maneras, ¿no? Yo creo que como si hay un nivel de complejidad que es, bueno, cae la centroizquierda y eso pone en cuestión los sistemas políticos, un segundo nivel que es el Estado está totalmente perforado en su soberanía, y un tercer nivel que es que para mí también ahí es donde me acuerdo que la otra vez conversábamos, no me acuerdo, en un chat o algo así, de esto de qué tan grande es este cambio, pero también qué tanto nos imaginamos el apocalipsis en el mediano plazo o en el largo plazo. Y también ahí, cuando vos ves, no sé, yo a veces leo The Guardian, y de vez en cuando sale una noticia del orden de murió 2/3 de las especies de insectos de Alemania. Después, murieron no sé cuántos millones de abejas en Córdoba. Después, en 20 años no se va a congelar el casquete polar del hemisferio norte. Bueno, estamos viendo la preparación del apocalipsis. Estamos viendo de prestado, de alguna manera. Y es como una sensación medio extraña donde somos una especie como de zombie flotando en un mundo que sabemos que no es sostenible. Como en el Titanic, ¿no? Entonces, quizás podemos no estar de acuerdo en la velocidad a la que se está hundiendo, pero se está hundiendo. Exactamente. Y bueno, yo no sé si se está hundiendo, pero seguramente algo con lo que podrás estar de acuerdo, Gabriel, es que lo que no se hunde es el espíritu reaccionario punitivista en el Uruguay, que al revés está creciendo. De hecho, ahora tenemos por fin nuestro primer suicidado en una cárcel privada. Que es todo un logro. Un extraño. Claro, ya nos empezamos a parecer a Estados Unidos. Es una cuestión trágica, yo lo digo así un poco también porque para sacarlo un poco también la cuestión de la densidad. Sí, es un tema político en sí sumamente fuerte y que a nadie parece importarle mucho. Pero bueno, lo que sin duda no está lejos de estas cosas de las que estábamos hablando. No, claramente. Bueno, y no está lejos del problema mismo de los progresismos, que otra vez van a subir penas. Ahora a quienes maten a jueces, fiscales y policías. Me pregunto qué pasa si el policía era corrupto, si el juez era corrupto. También se te pone una pena más grande. ¿Cuál será el razonamiento? Y bueno, ahí va a haber un problema cuando haya pena de muerte. Claro, ¿no? Va a ser todo un tema. Pero bueno, entonces vamos a escuchar a Renzo Teflón y sus fachos a gogo con una propuesta un tanto complicada. Y ya volvemos. Esparciéndose en la sociedad, ideas foráneas que contaminan mentes inocentes. No hay que desesperar, desde Francia un genio ya llegó y nos
dio la solución ante tanta degeneración. Oh, oh, oh. Lo dijo Foucault, hay que vigilar y castigar. Lo dijo Foucault, hay que vigilar y castigar. Ajá, ajá. Toda esta anarquía me da ganas de ir a defecar. Toda esa pornografía, ya siento que voy a vomitar. Punkies por todas partes, hippies invertidos y agogos, consíganse un empleo, no es la sociedad que quiero yo. Oh no, no. Lo dijo Foucault, hay que vigilar y castigar. Lo dijo Foucault, hay que vigilar y castigar. Cada día más. No hay que dejarse profanar, esos indeseables solo entienden el verbo pelear. Vamos a pelear, cortemos de raíz esos excesos de libertad, así nuestro país limpio y productivo crecerá cada día más. Lo dijo Foucault, hay que vigilar y castigar. Lo dijo Foucault,